Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de columna vertebral y de dorso. La columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas, que son las vértebras, en cuyo número habitual se encuentra entre 33 y 34. Se divide en 4 porciones: una porción cervical, una porción con vértebras torácicas, una porción con vértebras lumbares y una porción con vértebras pélvicas, la cual está constituida por vértebras sacras y coxígeas. En esta imagen podemos ver a la columna vertebral en su totalidad, en una vista anterior, en una vista posterior y en vistas, en este caso, de perfil. En esta imagen podemos dividirlas por sus colores, en sus grupos cervicales, torácicos, lumbares y pélvicas. Con respecto a la curvatura de esta columna vertebral, podemos decir que no es una columna rectilínea, sino que presenta curvaturas. Cuando la curvatura de la columna es cóncava hacia adelante, se la denomina cifosis. Cuando la curvatura es convexa hacia adelante, se la denomina lordosis. Las 4 curvaturas anatómicas normales se distinguen en una vista de perfil. Y podemos nombrar una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis pélvica, formada por, como habíamos dicho, las vértebras lumbares y coxígeas. Las curvaturas laterales son muy poco marcadas. Una pequeña curvatura lateral torácica cóncava hacia la izquierda puede estar presente y corresponde al predominio de la función de los músculos del lado derecho, en el caso de las personas diestras. En esta imagen, que es una proyección de radiografía anteroposterior, podemos ver una marcada curvatura de la columna, ¿sí? Pero en este caso no es normal, esto es patológico y se lo conoce como escoliosis. Las vértebras son huesos irregulares, con características de huesos cortos, planos y largos en sus distintos accidentes. Una vértebra tipo es aquella que sirve como modelo general de la conformación básica de la mayor parte de estos huesos. Posee un cuerpo vertebral, un arco vertebral, un foramen vertebral, ¿sí? O llamado también agujero vertebral, que está ubicado entre ambas partes. Y además, en esta vértebra encontramos protusiones óseas, denominadas apófisis. Estas y estas. Estas se encuentran relacionadas con el arco vertebral y sirven de inserción de músculos y ligamentos. El cuerpo vertebral ocupa la parte anterior del hueso y tiene la forma aproximada de un cilindro elíptico dispuesto verticalmente. El cuerpo cumple con la función de soportar el peso que se apoya sobre él y su estructura responde a lo siguiente. Acá marcamos bien el cuerpo vertebral. El arco vertebral, ¿sí?, se une por sus extremos anteriores a los límites posterolaterales del cuerpo. Este arco es cóncavo hacia adelante y forma los límites laterales y posterior de esto que sería el foramen vertebral. Los pedículos vertebrales, este y este, son 2 porciones óseas cilíndricas, algo aplanados, delgados y estrechas, que se encuentran en los extremos anteriores del arco vertebral. Las láminas vertebrales, que son estas, ¿sí?, son las porciones posteriores del arco vertebral, aplanadas y cuadriláteras. Forman la mayor parte de la pared posterolateral del foramen vertebral. Las apófisis transversas son 2, una derecha y una izquierda, ¿sí?, y se dirigen transversalmente hacia los lados. La apófisis espinosa
que es esta, es de ubicación media y posterior. Las apófisis articulares, que son estas, son formaciones ubicadas en posición lateral al foramen vertebral y destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. Son 4 apófisis en total, 2 superiores y 2 inferiores. Estas se ubican a cada lado del foramen vertebral, sobresalen hacia arriba o hacia abajo del arco vertebral. En cada extremo se encuentra una superficie cubierta por cartílago hialino, que es la carilla articular. La porción interarticular del arco vertebral, el istmo de la vértebra, se ubica entre las apófisis articulares del mismo y del mismo lado, y corresponden al área de unión de las apófisis con la lámina vertebral. El foramen vertebral es el orificio delimitado por el cuerpo vertebral y el arco vertebral. Tiene una forma aproximadamente triangular, con sus ángulos más o menos redondeados, y se acerca a una forma circular en niveles torácicos. Por detrás del foramen vertebral se encuentra, como habíamos dicho, la apófisis espinosa. Acá marcamos con color el arco vertebral, los pedículos, el cuerpo y la vértebra en su totalidad. El cuerpo de las vértebras cervicales, como vemos acá, tiene un diámetro transversal mayor que el diámetro anteroposterior y presenta algunos detalles distintivos. En los extremos laterales se encuentran 2 pequeñas eminencias, las apófisis unciformes, con forma de gancho. Son estas que vemos acá, esta y esta. En los extremos laterales de la cara inferior del cuerpo hay 2 pequeñas escotaduras que sirven para la articulación con la apófisis unciforme de la vértebra subyacente. El foramen vertebral es triangular, de gran tamaño en relación con el cuerpo y con una base anterior más amplia. La apófisis espinosa es corta, un poco inclinada hacia abajo, con su borde inferior y bifurcada en su vértice. Las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Tienen un surco en su cara superior por el recorrido nervioespinal. Su superficie presenta 2 tubérculos, uno anterior y uno posterior. En su base existe un orificio, que es el foramen transverso, que también está limitado por el pedículo de la vértebra. Atraviesa cada foramen transverso la arteria vertebral, acompañada por venas vertebrales y un nervio vertebral, en excepción de la séptima vértebra cervical, por donde habitualmente no pasan las arterias. Las apófisis articulares se ubican a cada lado del arco vertebral y en la columna articulada están dispuestas exactamente una encima de otra. En el caso de las vértebras cervicales, hay 2 vértebras con ciertas particularidades. La primera vértebra cervical, el atlas, es una vértebra incompleta, no tiene cuerpo vertebral, y su lugar está ocupado por el diente del axis. El atlas está constituido por 2 masas laterales unidas entre sí por un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral tiene la forma de un segmento de cilindro elíptico, colocado verticalmente. En su cara superior presenta la carilla articular superior, cóncava y de forma elipsoide. Esta carilla, estas 2, se articulan con el cóndilo del occipital y su diámetro mayor es oblicuo hacia adelante y medial. En la cara inferior de cada masa lateral hay una carilla articular inferior, plana para el axis, que es la segunda vértebra cervical. De la cara lateral de las masas laterales nace la apófisis transversa, que es más larga que las otras vértebras cervicales. En la línea media de la cara posterior del arco anterior del atlas hay una fosita para el diente del axis. En la cara anterior se encuentra una pequeña eminencia central, que es el tubérculo anterior del atlas. El arco posterior presenta en su parte posterior, en la línea media, una eminencia mamelonada que se denomina tubérculo posterior del atlas. En la cara superior del extremo lateral del arco posterior se ve el surco de la arteria vertebral. Este surco es recorrido por la arteria vertebral luego de que atraviesa
el foramen transverso del lado correspondiente y rodea la masa lateral por atrás. El primer nervio cervical también pasa por detrás de la masa lateral. El axis es la segunda vértebra cervical. Tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba desde su extremo superior de su cuerpo, denominado diente del axis. En su cara anterior se encuentra la carilla articular, ¿sí? Para articularse con el arco anterior del atlas. Y en su cara posterior, la carilla articular posterior para el ligamento transverso. El axis presenta dos carillas articulares superiores para el atlas y dos carillas inferiores para la tercera vértebra cervical. La apófisis espinosa es ancha y corta. Las apófisis transversas son cortas y su extremo no está dividido. El cuerpo de las vértebras torácicas tiene un diámetro sagital de un tamaño similar al eje transverso. Las costillas se articulan con las vértebras torácicas, ¿sí? Y por eso tiene características particulares. El cuerpo de las vértebras torácicas presenta a cada lado, cerca del extremo anterior, dos fositas costales articulares. La cabeza de la costilla se articula con la fosita costal inferior de la vértebra superior, ¿sí? Y con la fosita costal superior de la vértebra inferior con el disco intervertebral. El tubérculo de la costilla se articula con la fosita costal de la apófisis transversa de la vértebra inferior. La primera costilla se articula con el cuerpo de la primera vértebra torácica, que tiene una fosita costal superior y una fosita costal inferior para la cabeza de la segunda costilla. El foramen vertebral es aproximadamente circular y más reducido que en otros niveles. Las apófisis transversas ¿sí? Nacen por detrás del pedículo y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral y hacia atrás. Su vértice es romo y en su cara anterior se ve la fosita costal de la apófisis transversa. Las apófisis articulares superiores, esta y esta, nacen por detrás del pedículo, y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral y hacia atrás. Su vértice es romo y en su cara anterior se ve la fosita costal de la apófisis transversa. Las apófisis articulares superiores, ¿sí?, orientan sus carillas hacia atrás y un poco hacia arriba y lateral. Las apófisis articulares inferiores, que son las que vemos acá abajo, orientan sus carillas hacia adelante y un poco hacia abajo y medial. Las láminas del arco vertebral son cuadriláteras, tan altas como anchas, dispuestas casi verticalmente. La apófisis espinosa es larga, ¿sí?, y fuertemente inclinada hacia abajo. Termina en una punta que se encuentra a la altura del cuerpo de la vértebra que se sitúa por debajo. Los forámenes intervertebrales tienen forma oval con su diámetro mayor oblicuo hacia atrás y hacia arriba. La primera vértebra torácica es una vértebra de transición y se distingue por la presencia en cada lado del cuerpo vertebral de una fosita costal articular completa para la cabeza de la primera costilla y por abajo una fosita más pequeña para la segunda costilla. En el caso de la décima vértebra torácica, tiene como característica distintiva la presencia de una sola fosita costal, situada en la parte superior del cuerpo para la cabeza de la décima costilla. Tanto la undécima como la duodécima vértebra, o sea, T11 y T12, ¿sí?, se asemejan a las vértebras lumbares. Tienen como particularidad, la ausencia de fositas costales en las apófisis transversas y presentan una sola fosita costal a cada lado del cuerpo de la vértebra para la cabeza de la costilla, undécima y duodécima, respectivamente. La duodécima vértebra torácica tiene sus apófisis articulares inferiores conformadas de forma similar a las vértebras lumbares. Son cilíndricas y convexas y están orientadas hacia los lados.
El cuerpo de las vértebras lumbares es voluminoso y acorde a la mayor carga que soportan. El diámetro transverso es mayor que el diámetro antero-posterior. El foramen vertebral es triangular y de menor tamaño que en el nivel cervical. Las apófisis espinosas son cuadriláteras. Perdón, habla de la apófisis espinosa, que es esta. La apófisis espinosa es cuadrilátera, ¿sí? Gruesa y orientada en dirección horizontal hacia atrás. Las apófisis costales o costiformes son largas y finas. Los músculos que se ubican en la región del dorso se dividen en dos grandes grupos, que tienen origen embriológico, inervación y funciones diferentes. Los músculos extrínsecos del dorso son aquellos que, originados a partir de hipómeros, migran a la región dorsal ubicándose más superficiales que los músculos autóctonos de esta región. Los músculos propios del dorso, autóctonos o intrínsecos, movilizan la columna vertebral y derivan de los epímeros, y por lo tanto, están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Los músculos extrínsecos del dorso son el trapecio, el elevador de la escápula, el romboide menor, romboide mayor y dorsal ancho. En el caso de los músculos intrínsecos del dorso, podemos dividirlos en superficiales, el esplenio y el serrato posterior, en intermedios, que es el erector de la columna, y profundos, los transversos espinosos, rotadores, multífidos y semiespinosos, y segmentarios profundos de la espalda, interespinosos, intertransversos y elevador de las costillas. Vamos a ver estos grupos musculares. En el plano superficial podemos ver al trapecio y al dorsal ancho. El músculo trapecio, ¿sí? Consta de tres porciones. Una porción con respecto, ¿no es cierto?, a la dirección de las fibras. Una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. Se insertan las apófisis espinosas desde C1 hasta T12. ¿Sí? Y llega hasta la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Está inervado este músculo por el ramo lateral del nervio accesorio, que llega por su cara profunda. Y cuando se toma como punto fijo sus inserciones mediales, ¿sí?, el trapecio acerca la escápula a la columna vertebral, o sea, realiza rotación de la escápula. La porción descendente del trapecio eleva la cintura del miembro superior y la porción ascendente la desciende. Estas porciones son rotadoras superiores de la escápula. Con este movimiento, el ángulo inferior de la escápula se desplaza hacia el lateral. Cuando se toma como punto fijo la cintura escapular, extiende la cabeza, haciéndola girar contralateralmente. El músculo dorsal ancho, o antes llamado latísimo del dorso, se ubica en la parte posterior e inferior del tronco y desde allí se dirige al húmero, pasando por la región axilar. Es un músculo plano, muy amplio y de forma triangular, cuyo vértice se dirige hacia el brazo. Se inserta las apófisis espinosas de las 6 últimas costillas, vértebras torácicas, y en el extremo posterior de la cresta ilíaca y en las 3 últimas costillas. En ocasiones también se inserta en el ángulo inferior de la escápula. Está inervado por un nervio tóraco-dorsal, rama del fascículo posterior del plexo braquial, que va de C6 a C8, que desciende por delante del subescapular y alcanza la cara anteromedial del músculo. En la región dorsal, las arterias que lo irrigan proceden de las arterias intercostales. Este músculo es un potente aductor del brazo y rotador medial del húmero. También dirige el brazo hacia atrás. Tomando como punto fijo al húmero, levanta el tronco en la acción de trepar. Y es
un músculo importante también para los movimientos que realiza el cuerpo en la respiración. Luego vemos el plano intermedio, formado por el elevador de la escápula, romboide menor, romboide mayor, esplenio, serrato posterior superior y serrato inferior. El músculo elevador de la escápula se inserta en las apófisis transversas de C1 a C4. Y se inserta también en el ángulo superior de la escápula, inervado por el nervio dorsal de la escápula. Acá lo vemos en las imágenes. El músculo romboides menor se inserta en las apófisis espinosas de C6 y C7 hasta el borde medial de la escápula. Lo vemos también en la imagen coloreado de color violeta. El músculo romboide mayor se inserta en las apófisis espinosas de T1 a T4 hasta el borde medial de la escápula. El músculo esplenio, podemos distinguir el esplenio de la cabeza, el esplenio de la nuca, ¿sí?, que se insertan de C7 a T6. Y llega hasta la apófisis mastoide del occipital y apófisis transversa de C1 y C2. El serrato posterior superior se inserta en las apófisis espinosas de C7 a T3 y va hasta la segunda, a la cuarta, va desde la segunda hasta la cuarta costilla. El serrato posterior inferior se inserta en las apófisis espinosas de T11 a L2 y va hacia la octava y duodécima costilla. Luego tenemos el plano profundo, donde vemos el erector de la columna y el semiespinoso de la cabeza. El erector de la columna está formado por un fascículo iliocostal, longuísimo y espinoso. Iliocostal, que tiene una disposición cervical, torácica y lumbar. El longuísimo, que va de la cabeza, del cuello y del tórax. Y el espinoso, con porciones cervicales y torácicas. Luego también el plano profundo, el semiespinoso de la cabeza. Esta es la bibliografía que se usó para esta clase. Espero que les sirva. Recuerden que esto no es reemplazo de la bibliografía oficial y que estos videos están hechos por docentes y podemos tener errores, ¿sí? Cualquier duda, tienen el formulario de dudas y las veremos el día domingo, ¿sí? Ojalá que les sirva y les mando un gran saludo a todos.